Como investigador especializado en desentrañar las redes de engaños y crímenes en las caóticas calles de Lima, Perú, he reconstruido este caso escalofriante a partir de declaraciones de testigos, registros, informes policiales incompletos y evidencias dispersas que quedaron como ecos de una tragedia inevitable. Esta historia, ambientada en el bullicioso y a menudo implacable distrito de Los Olivos, es un recordatorio sombrío de cómo la desesperación puede tejer una telaraña de decisiones fatales, donde cada hilo parece una salida, pero solo conduce a un abismo más profundo. Lo que comenzó como el sueño humilde de un hombre por una vida mejor se transformó en un torbellino de deudas, extorsiones, traiciones y horrores inimaginables. Permítanme guiarlos paso a paso a través de los hechos, tal como los he armado, con detalles que revelan la tensión creciente, las emociones crudas y los giros que mantuvieron a todos al borde del precipicio. Prepárense, porque esta no es solo una narración, es una inmersión en la oscuridad humana. Nuestro protagonista es Cristian Mamani López, un hombre de 40 años nacido en 1985 en las afueras pobres de Lima, en una familia marcada por la adversidad. Su infancia fue un calvario. Un padre alcohólico, una madre que luchaba sola por alimentar a sus 2 hijos con trabajos eventuales en mercados informales, y un hogar improvisado de adobe y techos de calamina que se inundaba en las lluvias de la temporada. Cristian vio cómo su hermano mayor, Carlos, nacido en 1980, se hundía en el mundo del crimen desde la adolescencia. Robos menores que escalaron a asaltos armados, culminando en una condena de 10 años en el penal de Lurigancho por tráfico de drogas y homicidio involuntario durante un atraco fallido en 2005. La relación familiar se resquebrajó por resentimientos acumulados. Cristian, jurando no repetir los errores de su hermano, abandonó la escuela a los 14 años para trabajar y apoyar a su madre, quien falleció de cáncer en 2010, seguida por su padre en un accidente de tránsito en 2012, dejando a los hermanos dispersos y distanciados. Cristian nunca formó una familia estable. Sus relaciones eran muy inestables y, si tuvo hijos, jamás los reconoció. Tras un tiempo de convivencia con alguna pareja, solía desaparecer para ir tras otra mujer. A pesar de las dificultades, se enorgullecía de su ética laboral. Comenzó en los mercados mayoristas de Lima Norte, cargando sacos de papas, cebollas y hortalizas desde las 3 de la mañana hasta el atardecer, bajo el sol abrasador o la niebla fría de la garúa limeña. Ganaba apenas 20 soles al día, alrededor de $5, pero era suficiente para sobrevivir. Con los años, el peso constante y las jornadas interminables minaron su salud. Dolores de espalda crónicos, artritis incipiente y una fatiga que lo hacía jadear al subir una escalera. A los 30 cambió al rubro de la construcción como ayudante de albañil, aprendiendo a mezclar cemento, colocar ladrillos y reparar techos en obras precarias de los barrios periféricos. Ocasionalmente conseguía trabajos independientes, como remodelar una cocina en una casa modesta, ganando hasta 50 soles por día si tenía suerte. Pero el polvo, el calor y los riesgos, como caídas desde andamios inestables, lo agotaban. Buscando algo menos exigente, probó la plomería alrededor del 2020, reparaba cañerías obstruidas en viviendas humildes, instalaba grifos en mercados o desatascaba desagües en las calles inundadas de Los Olivos. Sin embargo, las llamadas de emergencia a medianoche y el esfuerzo físico, arrastrarse bajo fregaderos o cavar zanjas, le recordaban que sus fuerzas ya no eran las de un veinteañero. Fue entonces cuando fijó su mirada en el negocio de las mototaxis,
esos vehículos triciclos motorizados que zigzaguean por el tráfico caótico de Lima, transportando pasajeros por distancias cortas a bajo costo. Investigó en foros locales y conversó con colegas. Una mototaxi podía generar hasta 100 soles diarios netos después de gasolina, con potencial para expandirse. Soñaba con comprar una, alquilarla durante el día mientras él descansaba y eventualmente adquirir una flota de 3 o 4 mototaxis para rentar a conductores jóvenes. Pero el obstáculo era el capital inicial. Una mototaxi usada costaba alrededor de 5.000 soles, unos $1.300, y sin ingresos fijos mensuales, los bancos o cajas de ahorro lo rechazaban sistemáticamente. La solución apareció de manera fortuita una mañana de junio del 2023, mientras Cristian caminaba por el bullicioso centro de Lima, sorteando vendedores ambulantes y el olor a ceviche callejero en busca de piezas para un trabajo de plomería en una casa de comas. En el suelo sucio de la avenida Abancay, pisoteado por cientos de pies, encontró un flyer arrugado. ¿Necesitas dinero? Sin avales, sin boletas de ingresos. Préstamos en fáciles cuotas diarias. Llama ya. El corazón le latió con fuerza. Era como si el destino le guiñara un ojo. Tomó una foto con su viejo celular Android y esperó a llegar a un lugar seguro, un café con Wi-Fi gratuito, para llamar, temiendo un asalto en las calles atestadas. La conversación telefónica fue sorprendentemente amable. El prestamista, un hombre de voz calmada y acento serrano, lo citó para el día siguiente en una oficina discreta en el distrito de La Victoria. Sin preguntas invasivas ni papeleo interminable, Cristian firmó un contrato por 6.000 soles con pagos diarios de 50 soles a un cobrador que pasaría por su ruta. Fácil, ¿verdad? Solo sé puntual, le dijo el prestamista con una sonrisa que ahora, en retrospectiva, parecía siniestra. Emocionado, Cristian compró su mototaxi roja y amarilla, matriculada en la Municipalidad de Los Olivos, y comenzó a operar en las rutas populares del distrito. El primer año fue un sueño relativo, pagos puntuales al cobrador que llegaba cada atardecer en una moto negra y ganancias que cubrían sus necesidades básicas. El flujo de caja lo mantenía optimista. Pronto tendré otra, se repetía mientras aceleraba por las avenidas polvorientas, con el viento en la cara disipando temporalmente sus preocupaciones. Pero la oscuridad acechaba. Una noche de julio del 2024, alrededor de las 10 de la noche, cuando el cansancio ya lo dominaba y el tráfico se diluía bajo las luces parpadeantes de los postes, un joven de unos 25 años, con tatuajes visibles en los brazos y una mirada fría como el acero, se acercó a su mototaxi, estacionada en un paradero oscuro. «Oye, amigo, si quieres seguir trabajando tranquilo, alíñate. 20 soles diarios por protección. Si no, problemas vendrán». Las palabras resonaron como una amenaza velada, evocando historias de mototaxistas acribillados por bandas rivales como los malditos de Bayóvar. El miedo se instaló en el estómago de Cristian como un nudo helado. Pagó esa noche, sintiendo cómo su sueño se agrietaba. Al día siguiente, cuando el cobrador del préstamo llegó, Cristian balbuceó excusas. «Hoy no puedo, mañana doble». Los retrasos se acumularon, priorizando la protección por terror puro. Imaginaba balas silbando en la noche, su cuerpo tirado en una zanja. 2 meses después, el cobrador, un tipo fornido con cicatrices en la cara, le informó que la deuda se había triplicado a 18.000 soles por moras y penalidades. «Paga o atente a las consecuencias», gruñó, dejando a Cristian temblando. La tensión escaló a terror absoluto una noche de septiembre de 2024. Mientras terminaba su ruta, un auto negro sin placas se detuvo abruptamente. 3 hombres enmascarados lo arrastraron al interior
propinándole golpes que le cortaron el labio y le magullaron las costillas. Dejaron la mototaxi abandonada en un paradero desierto. Lo llevaron a un almacén remoto en las afueras industriales del Callao, donde el olor a humedad y miedo impregnaba el aire. Atado a una silla oxidada, bajo una bombilla colgante que parpadeaba, pudo ver a hombres con ojos vacíos y pistolas al cinto que lo enfrentaron. «Esperamos tu pago, pero te hiciste el vivo. Ahora pagas el total en 30 días o no imaginas lo que te pasará». El suspenso se intensificó cuando, desde la habitación contigua, separada por una cortina raída, oyó súplicas desgarradoras. «Por favor, pagaré. ¡Clemencia!». Los verdugos respondieron fríamente: «Te lo advertimos, lo único valioso en ti son tus riñones. Hoy pagas». Cristian, petrificado, espió a través de la tela. Un hombre atado a una camilla, sin anestesia, gritando mientras un cirujano, improvisado, extraía órganos con herramientas crudas, sangre salpicando el piso. El horror lo invadió como una ola gélida. ¿Era real o un montaje para aterrorizarlo? «Esto te pasará si no pagas». Lo arrojaron de vuelta en un basural de Los Olivos, magullado y sangrante, con el reloj de 30 días tic-tac en su mente. Corrió de regreso al paradero, pero la mototaxi había desaparecido. Testigos locales describieron a hombres llevándola en una grúa improvisada, posiblemente la misma banda. En la comisaría de Los Olivos, con el rostro hinchado y la ropa rasgada, denunció el secuestro y la extorsión. Los policías, indiferentes en su escritorio abarrotado de papeles, lo miraron con escepticismo. «Te lo buscaste por no pagar, y con esos golpes seguro no mataste a alguien. Vete antes que te arrestemos». Salió con el miedo carcomiéndole las entrañas. Esa noche no durmió, reviviendo los gritos de ese hombre secuestrado. Al amanecer, buscó desesperadamente su vehículo por mercados negros y garajes clandestinos, pero en vano. No había rastros de su mototaxi. Desesperado, regresó a trabajos precarios en el mercado, cargando sacos por 15 soles diarios, extendiendo las horas hasta el agotamiento, priorizando la cuota del hombre que le cobraba por protección, aunque ya no tuviera su vehículo. Los días corrían como arena en un reloj. 25, 20, 15. Cada atardecer, el pánico crecía, imaginando su fin en esa camilla sangrienta. Sabía que en Lima cuerpos aparecían diariamente en descampados, víctimas de deudas invisibles. En un giro de falsa esperanza, vio a su hermano Carlos en un restaurante modesto de Los Olivos, El Sabor Andino, cenando con una mujer, luciendo un reloj caro y ropa de marca, claramente próspero. Carlos, soltero y sin hijos, seguía viviendo en la casa de sus padres, pero la había transformado en una vivienda moderna con pisos de cerámica y electrodomésticos nuevos. Cristian se acercó con el corazón latiendo por vulnerabilidad. Carlos lo rechazó con frialdad. «Nunca te importé. ¿Vienes por plata?». Cristian explicó su drama, pero Carlos, recordando abandonos pasados, lo despachó, sugiriendo hablar al día siguiente en la casa familiar. Cristian llegó mucho más temprano de lo pactado, a la que un día fue también su casa. El sol se filtraba por ventanas renovadas. Decidió entrar a la habitación de Carlos, ahora un estudio con computadora de última generación, encontrando documentos de 4 tiendas de ropa en Gamarra, el Emporio Textil de Lima, los cuales facturaban miles mensuales. Carlos había invertido con un pequeño ahorro tras salir de prisión. Cristian halló también una póliza de seguro de vida por 50.000 soles, donde los beneficiarios eran sus padres fallecidos y él mismo. Más tarde, cuando Carlos llegó a la casa, le negó a Cristian la ayuda.
Eres un mentiroso crónico. Fuera. De mí no conseguirás nada. Cuando yo necesitaba que hubieras ido a visitarme, me abandonaste. En ese momento, Christian recordó que una vez lo visitó y al salir, un hombre llamado Jeremy le alcanzó un papel. Si tienes algún asunto que resolver, búscame. Por una cantidad de dinero yo te puedo ayudar. Christian lo llamó. Se reunieron en un bar discreto del distrito de la Victoria. Christian ofreció 10.000 soles del seguro por eliminar a Carlos. Jeremy, oliendo el dinero fácil, pese a dudas por la prisa, aceptó. Mañana de noche, en una cuadra sin cámaras, cerca de su ruta. Christian armó una coartada, cena con una amiga en un restaurante concurrido, charlando hasta tarde para que los meseros recordaran su rostro sonriente. Esa noche, en la calle sombría de los Olivos, Jeremy acechó, aceleró su auto viejo, arrollando a Carlos, quien gimió vivo en el asfalto. Jeremy pensó que aún podía sacar más dinero de este hombre, así que lo cargó y lo llevó a un puente en la Panamericana Norte, arrojándolo sobre un auto en marcha. El conductor, Francisco Mendoza, un médico de 45 años con consultorio en San Martín de Porres, conocido por su temperamento explosivo, denuncias previas por agresiones a pacientes y colegas, incluyendo un incidente en 2022 donde golpeó a un enfermero, frenó en shock. El impacto mató a Carlos al instante. Jeremy, fingiendo ser un transeúnte, manipuló a Francisco. Accidentes pasan, te ayudo a ocultarlo por plata o vas preso. Aterrorizado, Francisco sacó 2.000 soles de un cajero, ayudó a cargar el cuerpo y lo llevó a un cerro solitario en Ancón para enterrarlo. Pero ruidos cercanos, perros, vigilantes, los obligaron a dejarlo en una fosa superficial antes de huir. Jeremy, que había tomado fotos sigilosamente, comenzó a exigirle más dinero. Francisco pagó, pero Jeremy lo rastreó hasta su consultorio particular por una calcomanía profesional que vio en su auto aquella noche, extorsionándolo repetidamente. 5.000, luego 3.000 más. Esto no acaba, pensó Francisco con la rabia a flor de piel. Por otro lado, Christian rechazó pagar a Jeremy por el desastre. Ahora era homicidio investigado, no un simple accidente, lo que retrasaba el seguro. El plan inicial solo era atropellarlo y matarlo, no enterrar el cuerpo. Además, Christian no sabía el resto de la historia ni cómo el cadáver de su hermano terminó en una fosa superficial. Christian lo citó en una casa abandonada en las afueras de Chosica, ruinas de adobe bajo la luna llena. La tensión era palpable, palabras acaloradas, y en un arrebato golpeó a Jeremy, atándolo. Cuando este último despertó, le mencionó a Christian que tenía los audios grabados del contrato. «Suéltame o te hundo», lo amenazó. Christian sabía que debía pagar. De lo contrario, aquel hombre lo denunciaría. Francisco, por su parte, había estado siguiendo a Jeremy en secreto y escuchó todo lo conversado desde las sombras. La trampa, el seguro de vida, el asesinato planeado. Su ira, forjada en años de frustraciones, un divorcio amargo en 2018, deudas médicas propias, estalló. Estos parásitos no merecen vivir, pensó. Atacó por sorpresa, golpeando a Christian y atándolo al lado de Jeremy. Luego les roció gasolina. El fuego rugió, pero el techo podrido colapsó cuando trataba de escapar Francisco, quemándolo gravemente. Manos carbonizadas, rostro desfigurado como una máscara de horror. Los bomberos lo trasladaron de urgencia al hospital de Lima Norte. También encontraron 2 cuerpos completamente calcinados, irreconocibles. Francisco pensó que lo mejor era identificarse a partir de esa noche como Christian Mamani.
De esa forma no sería acusado y podría incluso cobrar el seguro de vida. Turing, al cabo de unas semanas y mientras las investigaciones seguían, temeroso de que se supiera la verdad, escapó del hospital y fue a la habitación de Christian buscando evidencias. En ese momento, los hombres del préstamo inicial irrumpieron, confundiéndolo por las similitudes físicas y las quemaduras. Lo arrastraron al almacén, atado a la camilla, gritándole: «Los 30 días acabaron, paga o...». Francisco intentó hablar, pero su voz era un ronquido inaudible por las cuerdas vocales dañadas. Sin piedad procedieron: extracción sin anestesia, riñones, corazón, gritos que se extinguieron en agonía. Francisco pereció en la cirugía tal como se tenía pensado. La investigación de la policía fue cerrada con evidencias forenses y audios recuperados, revelando el ciclo: deudas que engendraron traiciones, y dichas traiciones engendraron muerte. Esta historia nos enseña que la desesperación puede llevarnos a tomar decisiones que parecen salidas, pero en realidad son cadenas más pesadas que nos hunden en la oscuridad. Nunca olvidemos, la ambición y el miedo pueden ser verdugos silenciosos. Si esta historia de suspenso y tragedia les heló la sangre, suscríbanse al canal para más casos reales reconstruidos. Comenten abajo: ¿qué decisión creen que selló su destino? Manténganse alerta.